Bien, voy a hacer una introducción breve a lo que es este curso de transformación espiritual y psicológica. Y para esto voy a comenzar con un texto de San Pablo, de Efesios 4, 22 a 24, en que dice lo siguiente: en cuanto a la manera pasada de vivir, despójense del hombre viejo, que está viciado conforme a deseos engañosos, y vístanse del hombre nuevo, creado según Dios en justicia y santidad verdaderas. De modo que aquí se trata de despojarnos de lo que es imperfecto, de lo que es contrario al plan de Dios en nosotros, y vestirnos del hombre nuevo. Es decir, se trata de una verdadera transformación. Y en Romanos 8:29, San Pablo explica algo de esta transformación, diciendo que desde toda la eternidad, Dios quiso que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es decir, Dios creador nos creó para ser imágenes de Jesús. Y dice conformes, es decir, conformados. Si estamos deformados por el pecado, la conformación significa una verdadera transformación de nuestra manera de ser, y para que seamos realmente semejantes a Jesús y reflejando a Jesús, seamos conformes a lo que Dios quiso que fuéramos. Dios nos creó con una idea, con un lugar en el universo, y si nosotros nos hemos apartado de nuestra misión, ahora se trata de volver, y de volver transformados a semejanza de Jesús. Sabemos que esto no es una desviación del plan de Dios. En el Génesis, cuando se habla de la creación del hombre, se dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y después, en San Juan, Jesús dice que Él es la imagen y semejanza perfecta de Dios. De modo que nuestra transformación es una transformación hacia la imagen de Jesús. Se puede decir, la obra fundamental, la primera vocación del hombre y la más fundamental de su vida, irse transformando por obra del Espíritu Santo, transformando a imagen de Jesús. Entonces, en este taller vamos a ver primero ese plan de Dios, ese lugar del hombre en el universo, esa estructura que Dios nos ha dado para responder a nuestra vocación. Después vamos a ver los obstáculos, y esos obstáculos hacen que nosotros seamos, como dice San Pablo, una imagen deformada de Dios, un hombre viejo, un hombre, diríamos, apartado de Dios. Y por lo tanto, el llamado a reformarnos, a conformarnos con Jesús, y así llegar a ser lo que Dios nos quiere de nosotros. Y esta obra es lo que se llama el camino de salvación. De modo que Dios que nos creó, Dios nos ha dado un camino de salvación para ir reparando el daño del pecado. Y en ese camino de salvación hay una triple acción del Espíritu Santo en nosotros. Hay una purificación que significa conversión,
rechazo del pecado, hay un proceso de santificación, es decir, de crecimiento a semejanza de Jesús, y en tercer lugar hay una capacitación para actuar en esta vida como Jesús. San Pablo decía: vivo yo, ya no yo, sino Cristo es el que vive en mí. Pues bien, es gracias al Espíritu Santo podemos nosotros ir acercándonos a eso. De modo que todo el fruto de este taller es una visión amplia del plan de Dios y de los medios que Él pone para nuestra salvación, de la acción del Espíritu Santo en nosotros, y cómo esa transformación no es algo, diríamos, teórico, algo que imaginamos, sino que es algo realmente que se imprime, que transforma nuestra psicología. Por eso es una transformación psicológica. Toda transformación del hombre debe darse en su cuerpo, en su alma, en su mentalidad. El fruto va a ser darnos esa visión y darnos esa convicción de que realmente el Señor quiere transformarnos no solamente en nuestra mente, sino también en nuestra psicología. Una visión inicial y una antropología revelada. Antropología es la ciencia del hombre y es una ciencia bastante moderna en que se ha ido tratando de juntar y de reunir todo lo que es la cultura del hombre. Los antropólogos realmente van a las culturas más o menos primitivas, culturas que están desapareciendo. Una famosa antropóloga era Margaret Mead, que estuvo viviendo con los de Samoa y viviendo la vida de ellos y asimilando y recogiendo todas sus tradiciones y observando todas sus costumbres. ¿Por qué es interesante la antropología? Porque la diversidad de costumbres y de cultos y de prácticas, todo eso son manifestaciones de la riqueza del hombre. Si todo eso se va perdiendo, y de hecho mucho se está perdiendo, entonces quedamos en Coca-Cola, en el café y en centros que son los mismos en Estados Unidos, en Chile, en África, en todas partes. Y se está nivelando la cultura de los países por razones de que, bueno, métodos prácticos y métodos expeditos, y ahora todavía con globalización y todo lo demás. Entonces, lo primitivo del hombre, es decir, esa creatividad del hombre, se está como perdiendo de vista. No vamos a decir que se está perdiendo, pero se está perdiendo de vista. Y se está nivelando las culturas. De modo que antropología es una ciencia que en el fondo va estudiando la riqueza del hombre. Y por lo tanto, estudiando y conservando la riqueza que hay en el hombre. Y si hablamos aquí de una antropología revelada, se trata de esto, de qué concepto, qué plan, proyecto tenía Dios cuando creó al hombre. Todas las culturas y todas las
las manifestaciones artísticas y de inventos y científicas y literarias y todo lo demás del hombre son, en último término, fruto de lo que Dios puso en el hombre. Entonces, ¿qué concepto tenía Dios del hombre? ¿Cómo lo ideó? Y eso lo vemos en la revelación. Si lo adivinamos, se puede decir, entre líneas. La narración de la creación nos hace ver cómo Dios fue creando todo el universo y casi, se puede decir, preparando la habitación del hombre. Entonces, primero, bueno, que creó la luz y después algunos han observado que primero creó la luz porque para trabajar y hacer lo demás se necesitaba tener luz. Bien. Pero también después fue creando, qué sé yo, los cielos, la tierra, en la concepción antigua de los judíos. Y por último, cuando la tierra ya estaba toda formada y la vegetación y los animales, entonces crea el hombre. Y el hombre es la obra maestra de esta creación material, porque el hombre es materia y es espíritu. De modo que es un ser material que tiene semejanza con todos los seres vivos, pero con una capacidad de entender y de resolver. El hombre fue hecho libre, y también de apertura de conocimiento de Dios. De modo que el hombre puede aún elevarse más que del nivel puramente material. Esta concepción del comienzo del hombre o del plan de Dios puede tomarse con, yo diría, distintos acentos. Esta meditación muchas veces se presenta recalcando el amor de Dios que nos creó, y eso es verdad. Pero aquí lo que nos interesa es sobre todo la idea de Dios en la naturaleza que nos dio. Y nuestra naturaleza es una naturaleza compleja, es una naturaleza que después vamos a ir viendo más en detalle, y con nuestra libertad Dios nos llama a que nosotros mismos pongamos de nuestra parte libremente nuestro crecimiento, de modo que no se da todo de una manera ya planificada, programada, como el crecimiento de una planta, o instintiva como el crecimiento de un animal, sino que va a entrar en el hombre este elemento de libertad. Y libertad supone entendimiento, y entendimiento supone también valores, motivación, porque la libertad se va a mover por los valores. Entonces el hombre realmente es complejo y nace imperfecto, y Dios quiere que vaya como creciendo y colaborando a su crecimiento. Nosotros, la primera tarea del hombre es llegar a ser plenamente humanos, y después abrirnos a la gracia de Dios, es decir, hacernos receptivos para recibir la gracia, es decir, dones de Dios que nos elevan por encima de nuestra naturaleza puramente humana. Y por eso el nuevo libro que está en imprenta se va a llamar Hominización, Cristificación. Hominización porque Dios quiere que cada uno de nosotros conscientemente vaya trabajando
en su humanización y abriéndose voluntariamente y libremente a la gracia de Dios que nos hace semejantes a Cristo. Y eso es cristificación. Entonces ahora, en la hoja, tienen ustedes algunos elementos para ir meditando esto. Por supuesto que no van a tener tiempo para leer todos estos textos y entre hoy y la enseñanza de mañana, pero de todos modos se llevan las hojas y después va a ser muy importante para ustedes repasar lentamente estas enseñanzas. Entonces tenemos proyecto del Creador, ubicación del hombre dentro de la creación. Y la ubicación del hombre es en lo más alto de la creación material. Como dice el Salmo, os hiciste poco menor que los ángeles, lo más alto de la creación material. Y la dignidad del hombre se debe a que es libre, que es responsable, que tiene cada hombre su yo, su centro de decisión, y que hemos de respetar al prójimo, cada uno se respeta al otro como quiere ser respetado. Nosotros no estamos regidos por instintos o por programación, y entonces hay una libertad, y esa libertad puede estar bien usada, mal usada. Podemos abusar del prójimo y queremos que no se abuse de nosotros. Entonces la dignidad humana es respetar su libertad, con tal de que esa libertad no sea abusiva, y así como nosotros queremos que se nos respete nuestra libertad. La revelación, tenemos la creación, y en esa creación es muy importante dos cosas. Primero, que es una creación con sabiduría, es decir, con entendimiento. Dios procedió con entendimiento, con libertad, con amor, queriendo comunicar el bien a los demás. Y segundo, nos hizo a su imagen y semejanza. Quiere decir que nos hizo capaces de proceder con sabiduría y con amor. Y haciéndonos a imagen y semejanza de Dios, quiso que nosotros creciéramos en esa imagen y semejanza, que nos fuéramos de alguna manera asemejando a Dios. Y San Pablo, en Romanos 8:29, dice que desde toda la eternidad fuimos llamados a ser semejantes a Jesús, a conformarnos, dice él, a tomar la forma de Jesús, a reflejar a Jesús. Jesús es el perfecto hombre, el perfecto reflejo de Dios. Y nosotros, si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos nuestro modelo perfecto en Jesús. Entonces, ahí la posición central de Cristo y la ubicación del hombre en lo más alto de la creación, pero llamado a crecer a semejanza de Jesús y por eso a semejanza de Dios. Y ahí vamos a ver después todo eso lo que significa. Significa que el hombre ha de guiarse por los niveles más altos de su ser, inteligencia, voluntad y todavía una inteligencia abierta a Dios.
y por lo tanto que el hombre no puede dejarse, no debe dejarse arrastrar simplemente por las pasiones. Eso es degradarse, es pasar a niveles más bajos, asemejarse a animales que no son libres. En la historia de creación somos creados en Cristo, en Cristo. Es algo que Jesús pide a su Padre en Juan 17 y de modo que en la última cena él va pidiendo al Padre esto. Juan 17, 20, 26. Dice que ora, pide al Padre no solamente por los discípulos que estaban allí, sino por todos los que iban a creer por la predicación de los discípulos. Y por eso estamos nosotros ahí. Y pide para que todos sean uno, que todos seamos uno, unidos. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, el hombre está llamado no solamente para poblar el mundo, para crear agricultura, ciencias, etcétera, industria, sino también está creado para vivir en comunicación unos con otros y en armonía, en armonía. Es lo que pone Jesús, así como yo en ti y tú en mí, que ellos sean uno en nosotros. De modo que eso, diríamos, no se puede pedir más. Y esto ha de ser no solamente por obra, diríamos, de nuestra buena voluntad y nuestro esfuerzo, porque es algo que nos supera. Y por eso es algo que hacemos con la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios que une a los cristianos entre sí y une a los hombres entre sí y los hace también superar sus pasiones, eso es prueba de que Dios está con nosotros, es acción de Dios en nosotros. Y por eso dice Jesús, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si Cristo vino y nos trajo este mensaje y nos comunicó su Espíritu para que fuera posible esta unión, entonces nosotros decimos sí, se ve que aquí está presente Dios. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú, Padre, en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces sigue pidiendo al Padre que dice, les he dado a conocer tu nombre. Jesús vino a darnos a conocer a Dios. Y lo daré a conocer aún más, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es decir, estar en Cristo significa vivir con una apertura a la gracia de Dios y a lo que Dios nos va indicando íntimamente a cada uno. Lo que el Concilio Vaticano llama la conciencia, esa voz íntima que nos dice qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. El número 3, la iniciativa de Dios y la libertad humana.
La iniciativa de Dios es algo, desde luego, nuestra creación y en la creación del mundo. Pero después sigue esa iniciativa en la vida de cada uno. Y por eso, en este librito, verán ustedes un esquema que está en la página 14 y corresponde a esto. El intercambio, se puede decir, la relación entre Dios y nosotros. Si aquí tenemos una línea que es la línea de Dios y aquí otra línea que es la línea del hombre, hay una comunicación de Dios que se llama la inspiración. La iniciativa sale de Dios. Una inspiración. Aquí está la iniciativa y nos toca a nosotros, sentimos un deseo para hacer una acción buena o sentimos una voz de alerta cuando estamos tentados a algo que está mal. Y el mal significa algo que es contra nuestra naturaleza como la hizo Dios y contra la voluntad de Dios. Y muchas veces ese mal es algo que hace daño al prójimo. Entonces aquí hay una inspiración, ¿no? Nosotros sentimos una invitación o una alerta. Es algo que recibimos. Pero Dios nos espera nuestra respuesta. Creo que esto va hacia un segundo punto en que nosotros respondemos sí o no a esa inspiración de Dios, ¿no? Aquí viene el acto de voluntad. La libertad humana está aquí. Y cuando decimos sí, entonces eso viene a ser una oración que se remonta a Dios, ¿no? Y Dios viene a bendecir. La bendición es darnos a nosotros la gracia para actuar. Como que supongamos que se trata de un acto de caridad, de ayuda al prójimo. Dios tiene la iniciativa y nos inspira. Podrías ayudar aquí, podrías hacer esto. La libertad nuestra responde sí o no. Uno puede decir, mire, estoy muy flojo, estoy flojo, tengo mucho que hacer, no puedo atender, qué sé yo. O nos decimos sí. Si decimos sí, entonces esto es como una súplica a Dios, es una petición de Dios y viene la bendición que hace posible esa acción buena en nosotros. Es decir, la vida del cristiano, una vida que va unido con Dios, es una vida de intercambio con Dios. Los griegos, bueno, esto lo vamos a ver un poco mejor después, para no atrasarnos. La conclusión. La libertad es signo eminente de la imagen divina en el hombre. El hombre es libre y en esa libertad realmente refleja de una manera especial a Dios. Dios es amor, dice San Juan, y la libertad y el amor supone libertad. Un amor sin libertad, bueno, es instinto, pero un amor con libertad es realmente una donación libre de sí mismo al otro. Aspectos psicológicos. Esta visión revelada
que tenemos en la Biblia y que de cierta manera tienen todos los pueblos, que Dios es el origen de todo. Esta visión inicial nos da una conciencia de origen. Es muy importante esa conciencia de origen. Las personas que no conocen su origen, sus padres, siempre están como deseando eso. Me acuerdo un artículo de un psiquiatra norteamericano de éxito, había nacido en Puerto Rico y cuando chico había sido adoptado, en fin, y había crecido en un hogar, en fin, no conocía su origen. Después, bueno, sacó su carrera, un hombre de éxito, pero quería saber su origen. Entonces hizo un viaje especial a Puerto Rico, supo que su mamá había muerto, que su padre había fundado otro gas, etcétera, lo conoció. Ya, con eso ya conoció su origen y volvió a Estados Unidos con esa conciencia, con esa tranquilidad. Bueno, nuestro origen último es Dios. A veces habrá habido dificultades en nuestra familia, quizás aún, qué sé yo, habríamos llegado así inoportunamente, ¿no? O ya en una familia muy numerosa, pero Dios es, en último término, el que ha querido nuestra existencia y que estemos aquí hoy. De modo que a pesar de todas las vicisitudes, nuestro origen último es Dios. Y ese es un fundamento. Y el que Dios haya querido nuestro origen, eso es amor. Porque Él quiere no solamente nuestra vida aquí, sino también nuestra vida en la eternidad. Él nos quiere eternamente. Y si Él sigue, la existencia es una creación continuada. Si Él sigue creándonos, significa que Él sigue amándonos, y Dios no está amando una basura, algo que no sea digno de amor. De modo que, como decía San Ireneo, Dios al amarnos nos hace amables a sus ojos. Eso es muy importante tenerlo presente. Nosotros no somos basura ante Dios. Y si Dios nos ama, Él nos ama porque a sus ojos somos valiosos, ahora y eternamente. El amor de Dios y comunicación con Él. La asistencia permanente de parte de Él. Nuestra ubicación en Cristo, porque Cristo ha pedido, como hemos visto, que todos sean uno en nosotros. Eso después lo vamos a explicar más. Si Dios es amor, entonces esa imagen de Dios que a veces tenemos desde chico, un Dios severo, un Dios castigador, un Dios que está, diríamos, viendo nuestras acciones para que estemos en su camino, etc. Un Dios riguroso, eso es falso. Tenemos que ir más profundamente llegando a la idea de Dios que nos ama. En el Salmo 139, se habla de cómo Dios está pendiente de nosotros, cómo nos ve. Jesús decía eso: entren en el cuarto, cierren la puerta, Dios ve en oculto. Dios sabe lo que usted necesita. El Padre siempre da cosas buenas. Todo eso nos ha de ir cambiando esa idea de un Dios
distante o un Dios simplemente juez. Y esa imagen de Dios es importante para nuestra vida, sentirnos amados por Dios. De modo que la vida es una respuesta libre al amor e iniciativa de Dios. Ya hemos visto esa iniciativa de Dios. La vida no es un cumplimiento de leyes, un legalismo, una imposición. Y si Dios es el origen de todo bien, Dios no puede ser el origen de todo mal. El mal tiene que tener otro origen, y San Pablo dice que son nuestros pecados, lo que trae desarmonía en la obra de Dios. Conclusión. La antropología que nace del amor de Dios a nosotros y de su llamado a nuestra libertad y creatividad con Él. Es una antropología que nace de Dios, antropología que remonta a la idea que Dios tiene y que Dios siempre ha tenido para crearnos. Entonces abajo tienen ustedes reflexión, distintas preguntas para que ustedes vayan pensando hoy, mañana en la mañana, y después en el grupo que se hace en la mañana después de la enseñanza, ahí pueden sacar estas preguntas. Bien. Entonces ahora sería bien bueno que ustedes simplemente vayan a reconocer los lugares y reconocer el grupito que se ha formado, y en el grupito también determinar alguien que sea como el que lleve el orden, el que presida, porque siempre en un grupo alguien tiene que decir, bueno, doy la palabra aquí, doy la palabra allá, etc. Después le voy a dar instrucciones a los monitores. Ayer noche les expliqué la primera hoja, que es una antropología revelada. ¿Qué significa eso? Que Dios que nos creó con una idea. Todo creador, todo artista, bueno, tiene una inspiración. Todo constructor tiene un plan, tiene un esquema. Dios no hizo la creación así, diríamos, sin pensar, sino que hizo todo con sabiduría, como dice la Sagrada Escritura, y sabiduría significa saber ordenar las cosas. El sabio, dice Aristóteles, es el que sabe ordenar. Un sabio arquitecto ordena bien todas las dependencias, arma bien el edificio, ordena. Un sabio es uno que también ordena bien su vida. Y cuando se busca un consejo a un sabio, se busca un consejo para ordenar la vida. Pues bien, Dios con sabiduría hizo toda la creación, y nosotros nos admiramos de esta armonía extraordinaria de toda la creación. Ustedes saben que la música tiene que ver también con orden y con armonía, y por eso los antiguos decían que había una armonía, una especie de música celeste producida simplemente por el movimiento de los astros. Ahora uno tendría que tener un oído muy afinado para captar esa armonía celeste. Pero los
arquitectos, los astrónomos, se maravillan de esa armonía, de ese equilibrio de fuerzas que hace que todo el universo se ordene y siga, diríamos, funcionando años y años y siglos de luz. Pues bien, entonces Dios, al crearnos a nosotros, nos creó con sabiduría y nos creó dándonos una libertad, con lo cual nos asocia a nosotros a su sabiduría. Eso es lo interesante. Las plantas no necesitan reflexionar, están programadas y la semilla se desarrolla y el árbol se desarrolla y produce flores y frutos y semillas. El animal está determinado por sus instintos, pero al hombre le dio libertad para que nosotros nos asociáramos libremente, conscientemente, con la sabiduría de Dios, que nosotros también fuéramos sabios en nuestra vida. Y por eso el punto importante es cuál es la idea, cuál es el programa, el esquema que tiene Dios en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento, para comprender cómo es nuestra felicidad, podríamos decir. Un aparato que funciona bien, se puede decir que hay como una felicidad. Un niño muchas veces se ve saltando ahí de pura vitalidad, está feliz en su cuerpo, está feliz en sus energías. Pues bien, todos nosotros estamos llamados a llegar a un perfeccionamiento, a un funcionamiento feliz, pleno, armónico. Y ese funcionamiento es el hombre realmente que es gobernado no por pasiones o sentimientos inferiores, sino por sus facultades superiores. Y no solamente por sus facultades superiores, sino también con la luz que Dios nos da, la revelación. Eso lo expresaban los antiguos griegos con la figura del coche con los caballos, ¿no? Ellos suponían un coche, vamos a construirlo así bien. Supongamos que este es el coche, tirado por un par de caballos, ¿no? De modo que aquí están los caballos, son 2 caballos, ¿no? Entonces, ahí son 2. Y los caballos son gobernados, conducidos por un cochero. Aquí está el cochero y dirige los caballos. Y al fondo del coche está el dueño del coche, que es el patrón. Entonces, los griegos decían, el coche es el cuerpo, la parte, podríamos decir, pesada, lo que se puede pesar del hombre. Los caballos son las energías temperamentales. Hay personas que son muy activas, las fuerzas, todo eso, son las fuerzas, las energías que pertenecen al cuerpo. Bien. El cochero es la parte de sensibilidad y de emoción, y por supuesto el cochero reacciona. Si los caballos quieren irse por un lado, el cochero reacciona por otro. El cochero se enoja y usa la huasca y grita e insulta.
Bien, el cochero es temperamental y el dueño es el que da el destino. Él dice, bueno, vamos a ir a tal parte, tal otra. Entonces ellos dicen, es la razón, es la libertad, ¿no? Él determina. Y entonces los griegos decían, el hombre no ha de ser llevado por su cuerpo, por lo pesado de su organismo, no ha de ser gobernado por las energías, las pasiones de su temperamento, no ha de ser gobernado por las reacciones y las iras del cochero, sino que tienes que ser gobernado por la razón. El cristiano dice, hay más. El dueño ha de estar abierto a la revelación de Dios. Dios le dice cuál es el destino, cuáles son los medios, cuáles son los caminos. Es decir, el dueño está abierto a la luz del Espíritu. De modo que el cristiano no ha de buscar solamente su perfección humana, sino también su perfección sobrenatural. Y eso es lo que llamamos una cristificación, ser semejantes a Jesús para ser semejantes a Dios eterno. Aquí en la hoja tienen ustedes la estructura del hombre. Como obra última de la creación material, Dios parece haber resumido todo en el hombre y le dio una estructura especial. En el Antiguo Testamento veían al hombre como resumido en el corazón, la lengua, la mano o pie. Entonces el corazón es el origen de los pensamientos, de los sentimientos, de los propósitos. Por eso Jesús decía, de la abundancia del corazón habla la lengua. El Salmo pide, Señor, dame un nuevo corazón. Se habla de la conversión del corazón. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El corazón es lo más íntimo del hombre. La mano, la boca, son los pensamientos, las emociones y sobre todo las resoluciones, la decisión. Y eso es lengua, boca, labios. Por eso Dios cuando creó con su palabra, la palabra, y hágase la luz. Es la decisión de Dios. Es la acción, diríamos, es una resolución libre. Y por último, la mano, el pie, es la acción material. Y por eso en el Salmo y en la Biblia se habla de que Dios sacó a su pueblo de Egipto con mano fuerte, con su brazo extendido. Y en el Nuevo Testamento también se habla de que nuestros pasos sean de paz, ¿no? Nuestros pasos. Bienaventurados los pies de los que traen buenas noticias. Este esquema es muy útil para comprender mucho del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y también para comprender, se puede decir, algunos misterios. La Santísima Trinidad. Dios es como el corazón, el Padre como el corazón de Dios, el Hijo, la palabra, es como la manifestación
lo que Dios en su corazón ha resuelto. Y el Espíritu Santo es como Dios que realiza. Y esto lo vemos en la creación. Dios dice una palabra, esa palabra es omnipotente, esa palabra es la que... pero después viene el Espíritu Santo que está como sobre el caos y que está como realizando esa palabra, ¿no? En el Nuevo Testamento, cuando el ángel habla a María, le indica que Dios quiere redimir al mundo. Ese es el pensamiento de Dios. ¿Cómo lo va a hacer? Se va a manifestar, va a tomar nuestra naturaleza. No es el Padre el que toma nuestra naturaleza, el que se encarna, sino el Hijo. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, dice San Juan. Y hemos visto su gloria, la gloria como del unigénito del Padre. ¿Y quién realiza este milagro de Dios que toma nuestra naturaleza? Es el Espíritu Santo. Y el ángel le dice a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la sombra del Altísimo y el Altísimo te cubrirá con su sombra. Esa sombra es la acción del Espíritu Santo. Muy bien. Ahora, en el hombre, Dios nos ha dado una estructura y esa estructura se puede hablar de 3 elementos o también de 2 elementos, cuerpo-alma, que estén o abiertos o cerrados a la inspiración de Dios. Ahí en ese esquema tenemos al dueño del coche que está abierto a la inspiración de Dios. Podemos expresar esto de otra manera también. El hombre es cuerpo y más arriba alma, es el espíritu, es el alma, es la vida, es una vida no solamente biológica, sino una vida intelectual. Y este conjunto de cuerpo y alma puede estar abierto al Espíritu Santo, o también cerrado al Espíritu Santo. Cuando el hombre está abierto al Espíritu Santo, San Pablo dice, es un hombre nuevo, un hombre espiritual, un hombre, y lo llama también espíritu. Cuando el hombre está cerrado al Espíritu Santo, cuando el hombre solamente se dirige por sus luces, yo diría naturales, humanas, entonces San Pablo lo llama un hombre viejo, viejo es decir, anterior que el hombre carnal o simplemente carne. De modo que el hombre abierto, alma-cuerpo, el hombre abierto al Espíritu Santo es un hombre que se puede llamar espíritu, hombre espiritual. En cambio, el hombre cerrado al alma y cuerpo, ese hombre se llama hombre carnal, hombre o simplemente carne. Vamos a ver algunos ejemplos de eso. En Efesios 4, 22 a 24,
Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del hombre viejo. El hombre viejo es la vida pagana, la vida puramente natural, la vida que no conoce a Dios y no se dirige por Dios. Despojaos del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos. Está viciado, equivocado. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad verdaderas. Otro texto que podemos mirar, Romanos 8, noten en la hoja, tiene Romanos 8, después 5, 14. Entre 5 y 14 debería ser no coma, sino un puntito nomás, porque es el versículo 5, el versículo 14. Dice, versículo 5, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne, es decir, los que viven una vida puramente natural, no significa que sean viciosos, pueden ser hombres muy honorables, pero sus luces son de este mundo nada más. No piensan, no se rigen, sino por su razón, diríamos, puramente humana. No están abiertos a la revelación, es decir, no creen en las revelaciones de Dios. No son cristianos, sino que son simplemente hombres humanos, paganos en tiempo de San Pablo. De modo que dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, en las cosas de este mundo. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y las cosas del Espíritu son la revelación, conocimiento de Dios, conocimiento de la encarnación, confianza y fe en Jesús. Todo lo que nosotros recitamos en el credo, esa fe, esa confianza en Dios, eso es del Espíritu. Entonces los que son del Espíritu proceden según esas luces que tienen del Espíritu y con las ayudas de Dios. Podemos seguir todavía. El ocuparse de la carne es muerte. El que vive una vida puramente natural, bueno, muere y se terminó. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Es decir, el hombre puramente natural no rechaza lo de Dios. Aquí se puede hablar un poco del deísmo, es lo que tienen los masones. Ellos rechazan toda revelación. Creen en que, bueno, este universo necesita un gran arquitecto, y ese gran arquitecto sería Dios. Pero es un Dios, diríamos, arquitecto del universo, no es un Dios que se haya comunicado con nosotros. De modo que para ellos el hombre ha de regirse puramente con la razón y de ninguna manera abrirse a la revelación. Entonces San Pablo diría de ellos, el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, contra el Dios revelado. El que es racionalista tiene una alergia, se puede decir, al Evangelio, a todo lo que sea hablar de revelación.
son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Para nosotros seguir el camino de la fe necesitamos la ayuda de Dios. Y si no tenemos esa ayuda, no podemos. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo nuestro puede sufrir muerte aún, pero el espíritu nuestro vive a causa de esa justicia, de esa santidad que Dios nos da. Y más abajo, en el versículo 16, que cita aquí, 14, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. De modo que el cristiano es hijo de Dios porque es guiado por el Espíritu de Dios. Bien. San Pablo habla en 2 Corintios 4:7 de un vaso de barro. Dice que nuestro espíritu está en nosotros como si estuviera en un vaso de barro. Bien, ¿qué significa eso? En un vaso de barro hay 3 elementos. Vamos a dibujar un vaso de barro, más o menos. Una tinaja. Bien. Entonces, en una tinaja hay 3 elementos. Uno es el elemento barro, ¿no? Y es lo que se pesa cuando queremos poner esa tinaja, a ver cuánto pesa. Lo que pesa es el barro. De modo que algo es la materia. Ese es un elemento. Es la materia pesada. Otra cosa es la forma que tiene. Con esta misma cantidad de barro se puede hacer un plato plano, se puede hacer cualquier otra cosa. De modo que la forma hace que esto tenga la posibilidad de una capacidad, ¿no? De modo que materia, la forma, y después está la capacidad interior, ¿no? Y esa capacidad depende del tamaño, depende de la forma, y también depende que el cántaro no esté lleno de arena y de piedra, ¿no? Entonces, si está vacío, si está receptivo, puede recibir dentro de su capacidad. Ahora supongamos que miramos esto de frente, ¿no? Y entonces tenemos un círculo, esta es la boca del cántaro. Vemos también otro círculo más grande, que es el barro que va formando el cántaro. Y tenemos entonces materia, ¿no? La forma y la capacidad. Esto puede darnos pie a un esquema del hombre, ¿no? Haciendo un corte aquí. La parte más baja es la materia, los diversos niveles. Aquí está la parte racional y esta capacidad, la parte de arriba se refiere a la capacidad, a la receptividad de este cántaro. Y por eso este esquema puede servirnos para los niveles en el hombre. Dios nos hizo a nosotros con una base material,
con capacidades, diríamos, materiales de vida, vida vegetativa, como las plantas. Tenemos también sensibilidad como los animales, tenemos también emociones, los animales también tienen emociones, susto, etc. Tenemos una parte que es propio del hombre, que es la racionalidad, ¿no? Y tenemos algo que es la capacidad de abrirnos al Espíritu de Dios. De modo que esto es el Espíritu, ¿no? La capacidad de abrirnos al Espíritu de Dios. Esta es la parte racional, la razón, ¿no? La voluntad racional. Y aquí tenemos la parte, qué sé yo, emocional, emoción. Tenemos también sensibilidad. La sensibilidad consiste en el contacto que nos da los sentidos con el mundo exterior. Si miramos el pasto, bueno, recibimos la impresión de verde. Y los sentidos son independientes de nuestra voluntad. No podemos cerrar los ojos y decir, quiero ver un pasto rojo. Abrimos los ojos, no, verde. Bueno, entonces es algo infrarracional, es decir, no lo gobernamos. Los sentidos, se puede decir, nos dan sensaciones que se imponen a nosotros. Esto es muy importante. Los sentidos son infrarracionales. Y esta sensibilidad no es solamente el de los sentidos, los 5 sentidos comunes y corrientes, sino también hay una sensibilidad que se llama parapsicológica. Capacidades, qué sé yo, de telepatía, de premonición, etcétera, que tampoco nosotros gobernamos. De modo que todo eso es infrarracional. Y por último, tenemos aquí, bueno, se puede decir, la vida vegetativa celular. Cada célula de nuestro cuerpo está continuamente en vida, recibiendo alimentación, creciendo, dividiéndose, muriendo. Se dice que todas nuestras células las renovamos en más o menos 7 años. Gracias a Dios todo eso se hace sin ruido. ¿Cómo sería si cada célula estuviese funcionando de una manera ruidosa? Cada uno de nosotros sería como un elemento de ruido. Bueno, pero eso es vida. Vida vegetativa, vida infrarracional, por supuesto. Entonces, esta es la estructura que Dios nos ha dado a nosotros. Y permite, número 3, la lucha entre la carne y el espíritu. Es decir, aquí tenemos emoción, sensibilidad, sensaciones de hambre, por ejemplo, y la razón nos puede estar diciendo, necesitas no comer de estas cosas, necesitas comer de estas otras, y el apetito, bueno, hay lucha entre la razón y la sensibilidad. Y hay lucha muchas veces entre la razón y el espíritu. La razón nos dice, bueno, este es un negocio bien bueno, bien seguro, parece que aquí no nos van a pillar, pero el espíritu nos dice, no, eso es ilícito, eso no se puede hacer. Nosotros no somos simplemente, no somos simplemente utilitarios y buscamos la eficacia, sino también
somos hijos de Dios y buscamos la voluntad de Dios. Hay cosas que se pueden hacer, pero que no se deben hacer, ¿no? Y por eso el cristiano está abierto al Espíritu. Vivir según el Espíritu, explica San Pablo en Romanos 8. Todo esto es revelación, y revelación no significa una cosa irreal, al contrario, significa una luz sobre la realidad. Y el cristiano tiene luces que un no cristiano no tiene. Y el que vive según el Espíritu está viviendo de una manera mucho más real, y se puede decir aterrizada, por eso mismo, que una persona que vive simplemente según sus antojos o según sus provechos. Porque no está viviendo según todo el ser humano, sino que está viviendo solamente según sus luces naturales. San Pablo diría, está viviendo según la carne, no está viviendo según el Espíritu. Algunos aspectos psicológicos. Bueno, niveles en el hombre, hemos visto. La fe y la ubicación del yo. ¿Qué significa eso? El yo es como el centro de nuestra actuación, de nuestra vida, y el yo puede actuar desde distintos niveles. Si el yo está, supongamos, una persona está enojada, airada, se deja llevar de la rabia, está actuando desde este nivel. Si estamos estudiando, qué sé yo, matemáticas, preparando un trabajo para la universidad, lo que sea, o leyendo un libro difícil, estamos con nuestro yo aquí. Estamos, qué sé yo, nos agarramos la cabeza y nos concentramos. Es la mente, la inteligencia, y nos olvidamos de otras cosas. Si estamos en oración, entonces estamos actuando desde acá, ¿no? De modo que, como ustedes ven, uno puede actuar desde diversos niveles. Ahora, dice aquí también algunas, llamado a una opción fundamental. Cuando uno está actuando desde un nivel, el hombre se concentra en ese nivel. Supongamos que estamos tratando de resolver un problema difícil. Entonces, estamos actuando solamente desde este nivel intelectual, y todo, se puede decir, todo está concentrado ahí. La sensibilidad, el cuerpo, todo, la mente, todo está tratando de resolver este problema. Se concentra aquí. Supongamos que un drogadicto tiene, se puede decir, suspendido en gran parte su dominio propio, su vida racional, y también sobre espiritual, sino que el drogadicto está guiado por el impulso. Entonces está actuando desde este nivel. Me contaba un misionero de África que en estas guerras de diversos grupos africanos, él había sido prisionero de soldados, y esos soldados estaban casi todos drogados. Y entonces había que estar con mucho cuidado. Se notaba que, supongamos que uno quisiera espantar una mosca,
muy peligroso, porque cualquier movimiento brusco del prisionero suscitaba en el otro una reacción inmediata y podía matarlo. De modo que uno tenía que estar muy tranquilo, muy apacible, no hacer nada que pudiese espantar al otro. Porque ese soldado no era dueño de sí, era un ser drogado y de puras reacciones. De modo que ese soldado estaba en este nivel y el misionero estaba aquí y probablemente acá rezando al Señor pidiendo que lo salvara de ese peligro. De modo que el nivel en que uno está como que concentra todo nuestro ser, y de ahí se pueden sacar desde luego una opción fundamental. El cristiano está llamado a vivir desde un nivel superior de fe, y entonces todo se va hacia allá, su manera de pensar, su manera de sentir, todo va, diríamos, es dirigido por su fe. ¿Quién es el Hijo de Dios?, dice San Pablo. El que es conducido por el Espíritu de Dios. Otro puede estar guiado simplemente por sus ambiciones, sus pasiones. Otro puede ser guiado por su entendimiento. El cristiano ha de optar, ha de decidirse y continuamente renovar esa decisión. Todos nosotros hemos sido bautizados y el bautismo es una opción fundamental. Rechazamos el pecado, rechazamos el vicio, rechazamos el demonio, rechazamos las falsas doctrinas del mundo y optamos por la fe. Creemos en Dios, que es nuestro Creador, creemos en Jesús, que es nuestro Salvador, creemos en el Espíritu Santo que nos santifica. Esa es la opción fundamental. De ahí también se siguen lo que podríamos llamar algunas leyes de comunicación interpersonal. Si tenemos a dos personas, desde luego hay una comunicación en todos los niveles. Cuando nos encontramos dos, estamos hablando quizás en este nivel racional. Yo estoy explicando algo, ustedes están entendiendo, están mirando la hoja, están leyendo. Todo eso es un intercambio en este nivel. Pero al mismo tiempo hay en todo encuentro personal hay diríamos simpatía, antipatía, agrado, desagrado, y eso ya es de nivel emocional. Acá. Y también hay Dios está aquí, Dios nos bendice a nosotros, lo que hablamos, lo que oímos, y por eso hay también en las personas que se encuentran un intercambio que no se dan cuenta, pero es un intercambio espiritual. Entonces, cuando dos personas se encuentran, esto podría ser la primera ley, hay comunicación en todos los niveles. Segunda ley, siempre hay una comunicación predominante.
predominante. Si estamos, por ejemplo, en una fiesta, celebrando un cumpleaños, estamos unidos en una alegría común, entonces lo que predomina en esa reunión es el nivel emocional, y cada uno, diríamos, deja a un lado sus preocupaciones, sus problemas. Estamos celebrando el cumpleaños de fulano de tal o de fulano. Entonces, la reunión es una reunión de alegría, y estamos todos unidos en esa alegría. Entonces ahí hay un predominio de ese nivel. Si estamos en una clase, en una conferencia, hay un predominio de este otro nivel, intelectual. Si estamos en una misa, en una bendición, entonces hay un predominio, nos unimos principalmente en un canto, por ejemplo, en un nivel sobrenatural. Cada nivel, diríamos, te concentra a toda la persona, como hemos visto aquí, concentra a toda la persona a donde está su yo. Y por eso, cuando se encuentran dos personas, puede ser que uno esté en un nivel puramente emocional. Supongamos una persona depresiva que va a visitar a un médico. Bueno, la persona depresiva está en este nivel. El médico está en este otro nivel, ¿no? Y el problema de la persona depresiva, supongamos que esta es la persona depresiva, su nivel de depresión trae todo para abajo, su visión del mundo, su digamos, de confianza en Dios, todo está como tirado para abajo por su depresión. El médico, bueno, recibe al cliente desde su nivel científico, ¿no? Y el médico procura no quedar deprimido con la depresión del cliente. Porque al fin y al cabo es contagioso entonces el cliente tiende, aunque no lo quiera, a deprimir al médico. El médico no se mantiene mal. Y el médico trata de levantar al cliente, de darle esperanza. Con esta pastillita se le va a ir muy bien. Tómelo 2 veces por día, etcétera, ¿no? Es decir, el médico trata de subir al otro. Una ley entonces es que cuando nos juntamos, cuando nos encontramos en diversos niveles, cada uno tiende a elevar o a deprimir al otro al nivel en que uno está. Y por eso, dime con quién andas y yo te diré quién eres. ¿Qué clase de amigos o qué clase de medios frecuentas? Si una persona frecuenta medios, diríamos, de bajo nivel, ¿no? De qué sé yo, de pasiones, y de borracheras, y de drogas, etc., entonces esa persona tenderá a vivir en ese nivel, y al encontrarse con otra persona, bueno, ese es el nivel en que está viviendo, ¿no? Y tiende a tirar a los otros abajo. En cambio, en la consulta con un profesional, el médico, va a tender a subir el nivel del depresivo. Y si va también a un sacerdote, bueno, el sacerdote le dará motivación y luces y todo sobrenatural, lo va a tirar para arriba, ¿no? Bien.
Todos estos niveles están también en la página 22. La fe y la ubicación del yo, y esto de las leyes de comunicación interpersonal no está en este librito, pero es fácil de entender. Entonces ahora, primero, un rato de reflexión. Repasando esto, leyendo el libro, sobre todo viendo qué es lo que le trae a ustedes estas enseñanzas y este capítulo. Y después entonces en el grupo participar, qué es lo que ustedes han sentido, qué es lo que ha sido de provecho o no de provecho, y así aprovechan ustedes el grupo entero. Yeah.